3 de diciembre de 2024. Reforma al Sistema General de Participaciones triunfó definitivamente en la plenaria. Ese es el titular que le dio la Cámara en su página, la Cámara de Representantes de Colombia, donde dice, con 124 votos fue aprobada la reforma al Sistema General de Participaciones SGP, que busca redefinir y aumentar la distribución de recursos y competencias entre los territorios y la nación, pasando de un 20%, que es como está en la actualidad, a un 39.5%. ¿Lo escucharon? Pasó del 20 al 39.5, garantizando así mayores posibilidades para suplir las necesidades básicas en educación, salud y saneamiento básico en los territorios del país. Ese es el espíritu supuesto de esto. Pero, ¿se saltaron la regla fiscal? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque economistas y entidades como el Banco de la República, nada más que el Banco de la República, advirtieron que este aumento podría comprometer la sostenibilidad fiscal del país, elevando el déficit y la deuda pública. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal también había señalado riesgos en flexibilidad fiscal y posibles trayectorias insostenibles de la deuda. Y a pesar de esto, se lo saltaron. Veamos las reacciones de los diferentes representantes a la Cámara que estuvieron muy activos en la plenaria, tanto para defender como para revelar cualquier vicio y cualquier situación anómala. Vamos a escucharlos. Todos estamos de acuerdo con la necesidad de avanzar en la descentralización, pero presidente, yo creo que hay que hacer las cosas con el orden adecuado. Aquí, señor ministro, en vista de que usted ha estado defendiendo de manera sistemática este proyecto, sería importante que antes de que se votara esta proposición de archivo, usted nos indicara concretamente cuáles van a ser los recortes presupuestales y los recortes de funciones que se van a presentar en la ley de competencias que está implícita en este proyecto de ley. Ministro, sería muy importante que eso sucediera. Usted habló antes del inicio de la sesión. Yo quisiera que ahora, que estamos en un tema que usted ha estado defendiendo, ojalá le aclarara ese tipo de temas a la plenaria de la Cámara. Por otro lado, señor presidente, yo quisiera que usted nos indicara o nos certificara al señor secretario si hay aquí presencia de funcionarios del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Hacienda. A mí me costaría mucho pedir que estuviera el ministro de Hacienda, el señor Ricardo Bonilla, porque en este momento él está siendo objeto de una grave denuncia por parte de su asesora, ex asesora, que básicamente dijo que estaba involucrado en todo lo que está sucediendo alrededor de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Pero si no está él, como creo que no debería estar, sí creo, señor presidente, que debería estar alguno de los viceministros y que nos aclarara la viabilidad fiscal de este proyecto de acto legislativo, señor presidente. Porque realmente lo que han dicho expertos en la materia es que lamentablemente este proyecto, a pesar de las buenas intenciones que tiene, lo que puede terminar haciendo es quebrar al Estado colombiano, señor presidente. Los mercados, de hecho, ya se resintieron por cuenta de la aprobación en sexto debate en la plenaria del Senado. Entonces, presidente, yo quisiera que el señor secretario nos certificara si está o no un representante del Ministerio de Hacienda y El debate sobre este acto legislativo no puede llevarse a la simpleza de decir si se está de acuerdo o no con la descentralización, o decir si se apoyan o no gobernadores y alcaldes, o decir si se apoyan o no los entes territoriales. Aquí hay serios planteamientos técnicos que ameritan el reclamo que han hecho varios de mis colegas y que ha hecho Catherine Miranda en su proposición de archivo, y es que estén presentes los jefes de otras carteras. No sé si todas las noticias y rumores de un gran choque de trenes al interior de este gobierno sea realidad, porque hoy no está aquí el DNP, porque hoy no está aquí Hacienda, que deberían estar respaldando el proyecto y mostrándonos en cifras que lo que se ha planteado en materia de reparos pues no es cierto. De manera pues que nosotros venimos de un debate donde no se aprobó un presupuesto general de la nación porque el gobierno privilegió los gastos en funcionamiento por encima de la inversión. Este gobierno sigue aumentando sus gastos de funcionamiento. Se ha hablado de crear nuevos 5 consulados, se va a abrir un consulado en Río de Janeiro, otro en Turquía, 3 más en México.
el alto costo de la nómina de funcionamiento tiene en jaque las finanzas de la nación. Y hoy tenemos en medio del debate este importante acto legislativo con más dudas que certezas. Vuelvo y repito, presidente, el debate no se puede centrar únicamente en decir si estamos de acuerdo o no, si apoyamos o no a los alcaldes y gobernadores, sino que esta es la hora que el gobierno no justifica este acto legislativo en este debate. Estoy hablando de este debate precisamente y creo que es válido los reclamos que han hecho mis compañeros pidiendo la presencia de los funcionarios del gabinete que deben responder por las cifras que tiene el acto legislativo. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido que el doctor Ocampo y el doctor Triana, a mí me parece realmente increíble cómo en una ponencia no se respeta la voluntad de la comisión. Eso, sin lugar a dudas, es un vicio en el procedimiento. Y me permito recordar una situación similar que vivimos en esta comisión en el marco de la discusión de la reforma política. Doctor Heráclito, usted era el ponente. Usted trajo unos temas, modificó la voluntad de la Comisión Primera de Cámara en su momento. ¿Y qué le tocó hacer? Retirar la ponencia, hacer una fe de ratas y volverla a presentar para discusión en la plenaria de la Cámara. Acá hay un vicio de procedimiento que se puede subsanar si se retira la ponencia y se radica nuevamente con una fe de ratas. De lo contrario, se está viciando este acto legislativo, cosa que a mí me gustaría, sin lugar a dudas. Pero por eso dejé una constancia escrita en secretaría que por favor quede en el acta que acá no se respetó la voluntad de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, no solamente en los términos de pasar de 12 a 6 meses, sino también en lo concerniente al marco fiscal de mediano plazo, porque en la comisión no se aprobó esas frases y ahora no lo traen en la ponencia, por lo cual está viciado. Gracias. Gracias, señor presidente. Mire, en el mismo sentido de la representante Catherine Miranda, presidente, esto que sucedió en la ponencia que presentó el doctor Ardila, pues realmente está viciando el proyecto, presidente. Está desconociendo lo que hizo la Comisión Primera en lo que podríamos denominar el séptimo debate, presidente. Esto ya sucedió en este periodo legislativo, sucedió con el doctor Heráclito a propósito de la primera reforma política y finalmente pues tuvieron que presentar una enmienda o una fe de ratas para tratar de subsanar ese problema. Pero, presidente, esto en este momento está quedando viciado y dejo esa constancia. Por otro lado, señor presidente, que el señor Ardila no respondió por qué había hecho eso, no lo quiso hacer. Pero mire, doctor Ardila, usted que me decía el tema de los números, yo le digo, aquí no está la persona que esté representando al Departamento Nacional de Planeación, tampoco está el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero lo que sí tengo acá, doctor Ardila, es un concepto del viceministro de Hacienda de mayo, del 31 de mayo del año 2024, y aquí expresamente dicen que esto no tiene aval fiscal. Lo que dicen, abro comillas, señor presidente, en los anteriores términos este ministerio, en el marco de las competencias establecidas en la ley 819 del 2003, rinde su concepto fiscal sobre el proyecto de acto legislativo del asunto, absteniéndose de emitir concepto favorable. Cierro comillas, presidente. Y en otra parte habla de la inviabilidad, señor presidente, de este proyecto. Entonces, aquí lo que estamos viendo, porque el doctor Ardila, decía que supuestamente esto le da tranquilidad a los mercados, no es verdad. Apenas lo aprobaron en el Senado, se disparó el dólar hacia arriba, doctor Ardila. Claro que hay preocupación con lo que va a pasar. Y yo quisiera que usted nos respondiera cuáles van a ser las entidades nacionales que se van a liquidar. Eso debería hacerlo en este momento, no esperando la ley de competencia, señor presidente, porque si no corremos el riesgo de que se dupliquen gastos y que efectivamente se termine materializando la quiebra del Estado. Presidente, mire, yo recuerdo muy bien en el mes de junio, julio, que muchos de la plenaria de la Cámara se opusieron a la primera vuelta de este acto legislativo.
Y en buena hora se está discutiendo esta reforma constitucional. Creo que la mayoría de los representantes estamos de acuerdo que las regiones, que nuestros gobernadores, que nuestros alcaldes requieren de más recursos para el PAE, para la infraestructura, para la educación. Un sinnúmero de debilidades y vacíos sociales que padecen nuestras regiones. Y yo aplaudo y valoro que en el Congreso de la República estemos dando este debate que se deriva de la Constitución de 1991, la redistribución del presupuesto a las regiones, la descentralización, la desconcentración, que son figuras que trae la Carta Magna. Pero yo creo, presidente y secretario y señor ponente, que sí es importante darle claridad y tranquilidad a la plenaria de la Cámara. Ministro Cristo, sería lamentable que usted quede como el ministro que sacó adelante un acto legislativo que por vicio en el trámite sea declarado inexequible en la Corte Constitucional. Y repito lo que dijo el representante Triana y la representante Miranda. Con el representante Heráclito sucedió algo similar y se tuvo que realizar una enmienda y darle continuidad al texto de la reforma política finalizando el año 22. No caigamos en vicios de procedimiento, presidente. Gracias, presidente. Yo creo que este proyecto tiene cosas bastante defendibles y creo que sí hay un consenso en esta plenaria sobre la deuda que tenemos con los territorios y además con la Constitución del 91, pero yo quiero dejar algunas preocupaciones, 3 en particular. Yo voy a insistir y le quiero pedir desde ya, presidente, que esta proposición la votemos por aparte y de manera individual, y es la de bajar el umbral de 39.5 a 37. Me parece que esa es una discusión que debe permanecer abierta y que ojalá se modifique porque según la misión de descentralización es el umbral que nos garantiza estar ajustados al marco fiscal de mediano plazo, de manera que la voy a someter a consideración. Lo segundo, yo le pido de verdad a los ponentes que avalen las diversas proposiciones en el sentido de volver a la disposición de 12 meses para presentar la ley orgánica reglamentaria, que debe ser una ley orgánica, que agradezco que esta es una proposición que ya me avalaron los ponentes, pero de nuevo, no tanto para respetar la decisión de la Comisión Primera, sino para no viciar este proyecto. Estoy de acuerdo en ese sentido con lo que han dicho varios colegas aquí. Y lo último, yo también estoy muy preocupada con eso de que a los entes territoriales no solamente los carguemos con la nueva responsabilidad de 3 años de educación inicial, sino que ahora los responsabilicemos por 2 años de educación superior. Ninguna plata que les pasemos les va a alcanzar a los entes territoriales para la educación inicial y al mismo tiempo para 2 años de educación superior. Entonces yo invito a los ponentes a avalar también las distintas proposiciones en el sentido de eliminar la educación superior. Esta debe seguir siendo una responsabilidad, sobre todo en materia fiscal, del Gobierno Nacional. Creo que es suficiente, ya le estamos poniendo a los entes territoriales. Gracias, presidente. En el artículo 1 se avanzó de manera importante aclarando que no habrá transferencia de recursos sin desarrollo de competencias y que a su vez el desarrollo de competencias tendrá que contar con la transferencia de recursos. Sin embargo, en el artículo 2 se plantea una contradicción, porque lo que dice el artículo 2 de manera taxativa es que anualmente se aumentarán las transferencias en una 12ª parte hasta llegar al 39.5. Independiente de lo que aprobemos luego en la reglamentación, en la ley orgánica que reglamenta la distribución de competencias y la reforma a la arquitectura institucional, si no incluimos en el artículo 2, así como ya se incluyó en el 1, que el incremento anual será consistente con el marco fiscal de mediano plazo y deberá ser simultáneo y equivalente a las competencias que la nación cederá gradualmente a las entidades territoriales, lo que estamos haciendo es prometer que vamos a transferir año a año una 12ª parte, estén los territorios listos o no.
y en una, de nuevo, contradicción en la que podamos entrar con la ley de reglamentación que pueda decir lo que sea, los municipios se van a agarrar del artículo 2 de la reforma constitucional que tendrá primacía sobre la ley posterior de reglamentación. Lo único que le estamos pidiendo aquí al ponente y al ministro Cristo es que así como se añadió esa claridad en el artículo 1, igualmente quede consignada en el artículo 2. De lo contrario, el artículo 1 y el artículo 2 de esta reforma constitucional son contradictorios. Son profundamente contradictorios, porque en el artículo 1 estamos diciendo que todo se irá implementando y transfiriendo conforme los territorios vayan desarrollando sus capacidades, y en el artículo 2 decimos otra cosa, y es que les vamos a pasar anualmente una 12ª parte, estén o no estén listos. Me parece supremamente problemático, ministro Cristo, de manera que yo y el ponente Ardila, que han sido bastante generosos con otras proposiciones que les hemos presentado, que avalen esta proposición, y en dado caso que no, yo invito a la plenaria a que seamos responsables y a que votemos positivo esta proposición a fin de evitar lo que puede ser un desastre en que la ley de reglamentación podrá decir lo que sea, pero en cualquier caso habrá que transferir una 12ª parte año a año, estén los territorios listos o no estén. Imagínense nosotros empezando a transferir billones y billones a los territorios sin asegurarnos, por ejemplo, de no comprometer el marco fiscal de mediano plazo, o sin asegurarnos, por ejemplo, que los territorios no tengan las competencias debidamente desarrolladas. De manera que, apreciados colegas, yo apoyo este acto legislativo, pero me parece que esta precisión es fundamental y yo les invito a apoyarla. Gracias, presidente. No, les contaba que el país está esperando que esta, que es una discusión en billones de pesos, que empieza en el 2028 con 1.8 billones de pesos y crece hasta 54 billones de pesos, pues que pongamos más herramientas para luchar contra la corrupción, para bloquear del voraz apetito de quienes llegan a los cargos públicos para apropiárselos y para enriquecerse. El antecedente que tenemos con los recursos de regalías de Locat Paz es que los municipios más vulnerables terminaron con esta plata en fondos mixtos que no los ejecutaron bien y que terminaron raponeándose la plata. Entonces yo propuse un parágrafo nuevo para condicionar que las entidades estatales y ejecutoras, patrimonios autónomos, personas naturales o jurídicas del derecho privado, cuyo régimen de contratación sea especial o de derecho privado, que adquieran, suministren o financien bienes, obras o servicios con recursos públicos derivados del Sistema General de Participaciones, tengan la obligación de aplicar el Estatuto General de Contratación y sus normas complementarias. Esto no es otra cosa que cumplir la Ley 80 y no saltársela para que terminen en convenios donde la plata termine no llegando en salud, en mejores redes de acueducto, en mejor educación, sino en los bolsillos de alcaldes, gobernadores, contratistas y aliados corruptos. Por eso yo propongo este parágrafo nuevo, que creo que los colombianos es lo mínimo que esperan, si estamos comprometiéndonos con que los recursos se van a invertir mejor en las regiones. Por eso creo la necesidad de que este parágrafo nuevo se pudiera aprobar por parte del ponente. Muchas gracias, presidente. Yo quiero decirle al presidente Gustavo Petro, quien tuvo la idea de meter los 2 años de la financiación de la educación superior a los territorios, que realmente yo no entiendo por qué el presidente Petro se quiere desentender de sus promesas en educación. Le deben plata a las universidades por concepto de gratuidad, de matrícula cero. Ahora resulta que el presidente Petro le parece que los recursos públicos no deben ir al ICETEX, después de que él mismo prometió con recursos públicos fortalecer el ICETEX. Y ahora, como si fuera poco, se le ocurre al presidente Petro que hay que descargarle a los entes territoriales, a los que ya les vamos a poner la tarea de los 3 años de educación inicial, 2 años de educación superior. Presidente Petro, esta propuesta no tiene ninguna presentación. Es una tarea del gobierno nacional cumplir con su promesa de financiación a la educación superior. Usted prometió entregar 26 universidades, le recuerdo,
y prometió ampliar los cupos de educación superior en 500.000. No han cumplido ni con lo uno, ni con lo otro, ni con los créditos, ni con las becas. Y ahora simplemente se van a lavar las manos con este proyecto, diciendo que los 2 años de educación superior, que uno no sabe si son los 2 primeros, los 2 de la mitad, los 2 últimos o cuáles son, entonces ahora van a depender de los entes territoriales. A mí me da mucha pena. Y yo sí creo que los líderes del movimiento estudiantil deberían estar preocupados con esto. Por favor, que la educación superior siga siendo una responsabilidad de la nación, por lo menos en el corto y mediano plazo. Si en 12 años, en 15 años vemos que los entes territoriales ya tienen la capacidad solitos de ofrecer 2 años en educación superior, ok, pero esa no es la realidad, así que no. Escuchar de Katy Jubinado, lo insistiar. Gracias, presidente. Mire, para adicionar la intervención que acabamos de escuchar de Katy Jubinado, lo insistí ahorita, esto es una complicación enorme en el sentido que le van a incorporar esta obligación a municipios de 5ª y 6ª categoría, porque aquí no hay una excepción. Entonces, ¿qué hace un municipio que por fin va a recibir un presupuesto adicional del Sistema General de Participaciones y ahora entonces la obligación es no saber qué hacer de cara a contribuir en una obligación que no se la están dejando facultativa a los municipios, sino de manera obligatoria? ¿Cómo contribuye? La primera pregunta. Y lo segundo es, ¿cómo hace la diferencia de educación superior? Técnica, tecnológica, carrera universitaria, ¿cuál es la distinción? Y están dejando un gran problema. En otro sentido, dejé una proposición que quiero que se someta a votación, y es que la formulación del proyecto de ley de competencias no va a poder ser, no debe ser un acto unilateral del Gobierno Nacional. No puede ser que ya tuvimos la discusión que la pretendían en 6 meses, llegamos a 12 nuevamente después de lo que aquí discutimos. Pero la formulación del proyecto debe quedar integrado, no a discrecionalidad del Gobierno Nacional, presentar el texto como considere. Por eso en el parágrafo 4 estamos incorporando que sea necesario que cuente con las recomendaciones, ojo que la palabra es clave, las recomendaciones de los entes territoriales y por supuesto un comité que esté completamente coordinado en cabeza del Departamento de Planeación y Hacienda, e Interior y todo el gobierno. Pero no nos pueden decir aquí que hay una pelea interna y que por un carril va Hacienda, que por otro carril va Planeación y que por otro carril va Interior y por fuera vamos a dejar a los entes territoriales. Pido que se someta a votación. Muchas gracias. Permítame reiterar sobre esta proposición, y es que el Sistema General de Participaciones está estructurado de la siguiente manera: salud, educación, agua potable y saneamiento básico, propósitos generales, reciben el 96% del recurso. El 4% restante es para alimentación escolar, fondo de pensiones y resguardos indígenas. Ahora bien, ¿por qué este acto legislativo tiene un parágrafo especial solamente para uno de esos 9 rubros que acabo de mencionar? ¿Por qué trae un parágrafo especial para educación? Lo que estoy diciendo yo es, eliminemos ese parágrafo y dejémoslo todo a la ley reglamentaria que próximamente estaremos discutiendo acá. Básicamente es lo que más ha generado ruido en la noche de hoy, es todo lo concerniente a ese parágrafo que tiene que ver con educación. Dejémoslo entonces para una discusión futura, pues aquí no estamos ni discutiendo salud, ni estamos discutiendo agua potable y saneamiento básico, ni propósitos generales, ni mucho menos el otro 4% que es alimentación escolar, fondo de pensión y resguardo indígena. Porque sí tenemos que dejar plasmado en el acto legislativo lo concerniente a educación. Por eso yo propongo que se elimine de ese parágrafo de este articulado, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Mire, en sintonía con lo que está diciendo el representante Berrío y en sintonía con lo que había planteado el representante Duvalier Sánchez, presidente,
El representante Ardila dijo hace poco que aquí se requería el mayor consenso posible, representante Ardila. Y usted vio que realmente hubo una mayoría de parte de la Cámara de Representantes en contra de estas disposiciones contenidas en el parágrafo 2, representante Ardila. Lo que pasa es que no fue aprobada la proposición, no porque no hubiera tenido la mayoría de la Cámara, presidente, sino porque no alcanzó la mayoría requerida para los actos legislativos. Pero es clara la voluntad de esta corporación, señor presidente, de que haya una modificación del parágrafo 2. En este caso, en vista de que no se pudo aprobar la proposición del representante Duvalier, presidente, pues naturalmente nosotros vamos a acompañar la proposición del representante John Jairo Berrío, señor presidente, porque no tiene sentido. Nos gustaría que nos lo explicara el representante Ardila. ¿Cuál es la razón por la que está introduciendo este objeto en el acto legislativo y está dejando los otros para ser discutidos en el marco, señor presidente, de la ley de competencias que teóricamente va a tener que ser presentada dentro de los próximos 12 meses una vez que sea sancionada por parte del señor presidente? Entonces, presidente, aquí vamos a ver si efectivamente, como él dice, aquí se requiere un gran consenso o sencillamente pues está aprovechando que no se contó con esos votos adicionales. Creo que faltaron solamente 6 o 7 para que esto hubiera sido aprobado, el tema de la proposición del representante Duvalier, pero pues vamos a ver qué nos responde el señor ponente. Gracias, presidente. Presidente, gracias. Mire, de acuerdo, digamos que es lamentable. Nosotros ya tuvimos toda la tarde la repetición de las razones de lo que habíamos votado en la comisión primera. No tiene sentido que estemos repitiendo sobre temas que la comisión no arrojó, no discutió y que por el contrario tenían otro sentido diferente. Yo creo que esto es un antecedente que se torna, en mi opinión, grave y que en este sentido, por la votación que se acaba de presentar de la proposición del representante Duvalier, y en el antecedente de lo que estamos hablando, en este caso corregir es sanear, eliminar es sanear el proyecto en la manera en cómo estamos pretendiéndolo. Y no nos vayan a voltear ahorita que es que si estamos proponiendo la eliminación es porque no queremos la educación, etcétera. La fórmula de corrección que planteó el representante Duvalier llevaba el tema por el camino que es la autonomía de los municipios a la hora de decir si los alcaldes pueden, si son facultativos en ese sentido. Y lo hemos repetido cuántas veces el día de hoy. Usted no puede obligar a un alcalde de un municipio categoría sexta a tener que hacer un gasto en materia de transición para la educación superior. Entendamos las realidades de Colombia. Esto no es solamente sacar un titular, un trino y decir, pero estamos rompiendo esto, y se rompió por haber abandonado lo que aprobamos en la comisión primera y que hoy de un tajo y de un plumazo nos lo borraron completo. Así no debe ser. Eliminemos este. Vean, colegas, inicialmente en este proyecto se buscaba transferirle a través del Sistema General de Participaciones a los territorios hasta un 49% de los ingresos corrientes de la nación. Eso lo bajamos a 39%. Y lo bajamos a 39 justamente acotando las capacidades que eventualmente pueden desarrollar los territorios y los recursos que les vamos a trasladar, es decir, que lo que les vamos a trasladar efectivamente les alcance para hacer lo que les estamos encomendando y que no estemos a la vuelta de unos años en el problema de que les encomendamos 50.000 responsabilidades nuevas con unos dineros que no fueron suficientes. Aquí nadie está en contra de que los territorios, cuando tengan la capacidad, puedan contribuir o a educación en 2 años de transición a la educación superior o a la misma educación superior. Pero esto tiene que ser de acuerdo a las capacidades cuando ellos puedan. Por eso yo llamo a esta plenaria a la responsabilidad, ya que nos faltaron 4 voticos para aprobar la proposición del representante Duvalier, que usted, presidente, es muy generoso con el tiempo de votación en algunas cosas y en otros cierra rápido. Bueno, aquí cerró cuando faltaban 4 votos, entonces tocará aprobar la proposición. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que acá hay unas mayorías claras frente a la necesidad de no obligar a los entes territoriales a financiar universidad pública,
Presidente, yo le solicitaría que se haga una reapertura de la proposición presentada por el representante Duvalier Sánchez, porque yo creo que ya tenemos las mayorías que nos faltaron, entonces le solicitaría que se haga reapertura, por favor. Presidente, mire, nosotros no estuviéramos en esta circunstancia si se hubiera procedido de conformidad respetando lo que pasó en la comisión primera. No nos hubiéramos llevado todo este tiempo en esta discusión con un antecedente gravísimo de modificación de lo que se vota en las comisiones y se cambian las oficinas del gobierno, ministro Cristo, o por parte de los ponentes. Eso es lo primero. Segundo tema, yo escuché al ministro del Interior decir que están trabajando con la OCDE y con la CAF para plantear el desarrollo de lo que será el proyecto de ley de competencias. Ministro Cristo, no le escuché decir que tengan dentro de sus planes el trabajo con los entes territoriales, con las gobernaciones, con las alcaldías, mucho menos con la Federación de Municipios, la Federación de Departamentos. Quisiera que fuera explícito en eso. Y tercero, frente a la larga y cansona carta que llegó del expresidente Samper, quisiera hacerle una respuesta casi que a manera de réplica, aunque no aplica. Presidente Samper, cero autoridad política tiene usted que dejó este Estado en la ruina para que nos venga a decir qué es lo que tenemos que hacer a esta altura del partido. Usted dedíquese a lo suyo, que tiene mucho que responderle a este país, y déjenos a nosotros legislar libre de presiones ideológicas equivocadas como en las que usted anda. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Mire, no sé, pues no hemos visto aquí al viceministro de Hacienda, nos decía el señor ministro del Interior que ha estado hablando con él, asumo que habrá sido por teléfono, presidente. Pero mire, a propósito de lo que él me decía, presidente, con el tema de la respuesta que me dio, entiendo que él está planteando que va a haber disminución en algunas entidades, pero me cuesta creerle, señor presidente, a este gobierno que creó el Ministerio de la Igualdad, replicó las funciones del DPS y finalmente terminó multiplicando el gasto básicamente para satisfacer las mismas necesidades, presidente. Entonces, me cuesta creer que va a ser capaz este gobierno, por ejemplo, de plantear una reforma de competencias donde efectivamente no vayan a duplicarse funciones y que permita efectivamente neutralizar los riesgos fiscales que esto tiene. Por otro lado, señor presidente, un tema que debo señalar. El ministro del Interior ha señalado constantemente en distintos espacios la situación de seguridad que se está viviendo en el país. Hoy ya hay, señor presidente, un riesgo de captura de parte de los grupos armados ilegales en determinados lugares del territorio nacional de las rentas o de los recursos del Sistema General de Participaciones. Si aquí el gobierno no garantiza seguridad en los territorios, esa captura de rentas puede ser mayor. Y no me respondió si va a ser candidato el señor ministro. Gracias.